¿Cómo estamos, estimados lectores? Espero que muy bien. Hazte un favor y en esta temporada, con este clima ideal, búscate un buen libro, busca un tema el que más te encante y disfrútalo. Olvídate que si las filas y los dips y los postres. Bueno, esta tarde te traigo un librazo que me acompañó a mí después de la lectura pasada. Fue como ¿cómo te puedo decir? La lectura pasada sí incluyes, entonces si ya lo estás leyendo, ya sabes de lo que te estoy hablando. Viene como, haz de cuenta, como un respiro bien fresco. Viene una historia espectacular. Y hoy, atrás de mí, aquí está. Hoy este es el invitado especial. ¿Por qué? Porque el libro que te quiero platicar, en los libros que me acompañan, es El Samovar de Ethel Kraus. ¿Qué es un samovar? El samovar es un aparato de origen ruso que usaban para calentar el agua para el té, para esas tardes de largas y hermosas conversaciones. Yo, en este caso, invité este artefacto tan hermoso que perteneció a mi abuela y que, bueno, aquí lo tengo de invitado especial. Está medio sucio porque debí de haberlo limpiado, pero no tuve tiempo, la verdad. Pero es una pieza preciosa que a mí me recuerda demasiado la trama de este libro. Aquí con mis lentes del Dr. Chapatín, déjame te cuento. Entonces, El Samovar es un libro que te va a cautivar. De verdad, es una lectura rapidísima, porque es un libro como de 230 páginas. Te digo, escrito por Ethel Kraus, que a mí me encanta, ahorita hablamos un poco de ella. El Samovar es un libro que reúne historia, toda una genealogía de mujeres en este caso, historia del mundo, lo que es, haz de cuenta que va en un péndulo entre antes de la Segunda Guerra Mundial, la migración de los judíos a distintas partes, como lo fue a México, el tiempo actual, la época de los 60, o sea, es un péndulo en la historia del mundo que a través de la historia de estas mujeres te va llevando a que conozcas desde la perspectiva de ellas, que es una genealogía de mujeres judías. Es un homenaje a las costumbres como el tomar el té, por ejemplo, a las costumbres que yo de verdad pienso que no deberíamos de olvidar, como la sobremesa, el encanto mágico y de la conversación en una sobremesa. Eso fue algo que yo aprendí y es algo invaluable, son las costumbres. Y estas historias cotidianas, estas historias que probablemente puedan parecer inanes, que puedan ser absurdas, pero son las historias que marcan, en el buen sentido de la palabra, que guían la vida de toda una familia y a veces de toda una genealogía y a veces de todo un país. En estas conversaciones íntimas, sabrosas, en este caso particular, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de las personajes, los lenguajes, la importancia del idioma, del lenguaje. En este libro específicamente, por ejemplo, van del yiddish al español, al ruso. Entonces es este péndulo que el idioma, este péndulo que teje el amor entre una genealogía de mujeres y ¿quién es el que teje? Un idioma, una historia. Y se va, por ejemplo, hace poco conocí a una persona que es de Mérida y con sus hijas habla yucateco, habla lo que ellos hablan. Entonces, este intimismo que se va creando a través del idioma, esa parte también me encantó. Yo soy mexicana y toda mi genealogía fue mexicana, pero supongo que para ellas, que son estas 4 mujeres
reunidas en un pequeño y muy íntimo espacio de un departamento en una colonia del DF, se crean y se tejen todas estas historias. Bueno, otro tema que es muy importante y pienso que es hoy en día es un tema que nos percata todavía, que tiene bastante importancia, es la migración. Así como la migración en aquella época fue un punto muy importante, cultural, económico y todo esto, es un tema que hoy por hoy, siglo XXI, sigue muy vigente y tenemos que darle una importancia y un tratamiento vital a la migración. Yo a veces pienso que todos somos migrantes, aunque vivas en tu propio país, a veces tú también eres migrante de tu propia historia. Entonces, aquí también se pone foco en un tema muy importante y muy vigente, que es la migración, y que siglos después sigue vigente en la historia del mundo. Muy bien, llega lo más preciado en esta historia, estas personajes. Tenemos toda una genealogía que volvemos a lo mismo que comenté en Cienfuegos. En esta casa es la abuela, la tuta Lena, la bisabuela, la tía abuela, Tatiana, la nieta, y la persona que les ayuda. Entonces, estas 4 mujeres convergen y tejen cada una parte de la historia común. Entonces, a mí, haz de cuenta que me catapultó, o como diría Proust, fue la Magdalena que me llevó en aquellas épocas de casa de mi abuela, que se llamaba Carlota. Yo era de las más pequeñas, de las nietas mujeres más pequeñas, y gozaba de la libertad de ser de las pequeñas, porque nadie te pelaba, porque podías andar por todas partes y pues ya no eras importante. Y te valían, les valías probablemente. Digo, no que les valías, pero no eras tan importante en toda esa historia. Entonces, en casa de mi abuela, por ejemplo, había tardes que se sentaba en un comedor muy grande, todas las tías, las hermanas, y pues yo me ponía abajo de la mesa. Ellas me enseñaron a tomar café. Ellas me enseñaron la importancia de la historia, de conocer de todas estas historias, de todas estas tías, la historia tabú, el misterio, ya sabes, la tía que se embarazó, la tía que se divorció, o la prima, o tal, ¿verdad? En todas las familias hay ese misterio y este enigma, y esto es que todas se comentan, y en esa época no había, la verdad, tantos tabús, ni... En aquella mesa yo escuchaba historias, y no me percataba desafortunadamente de que con el pasar de los tiempos esas historias la importancia que iban a tener en mí, porque todas esas mujeres tenían demasiado que ver conmigo. Para mí me valía, yo estaba jugando en las mesas, pero escuchaba los retazos de todas estas historias, y de verdad me llevó a esas épocas que yo pido, yo creo que es tan importante que conozcamos la historia de toda nuestra genealogía, ya sean mujeres o sean hombres, de toda esta importancia, de estos pequeños, cotidianos y espectaculares objetos como un samovar, una cafetera, un platito, por ejemplo, una cucharita, eso que te lleva y que luego cuando ya se muere la abuela, pues todo el mundo, ay, yo quiero una cuchara, yo quiero algo que te lleve a ese momento tan mágico que fue de las pláticas. Entonces, estos personajes que son la genealogía, que son como las tejedoras de toda esta historia fabulosa, te digo, es la tía abuela, la abuela, la nieta y la señora que les ayudaba en la casa, que también tiene que ver para tejer, porque hace cuenta que una de ellas pues ya hace medio que se le iba la onda y la historia, digo, no, ella corregía toda la historia, ¿verdad? No te voy a contar más, pero de verdad me encanta esta complicidad entre ellas y estas pláticas. Y bueno,
Hay